Joder, ¿cómo está la vivienda? Madre mía, el Euribor. Está difícil pillarse una casa, ¿no? Solo faltaría que además de lo difícil que está acceder a la vivienda, pues que te mudes y la casa o tu piso esté maldito o esté embrujado. Vaya putada, ¿no? Hola, weirdos y weirdas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Sed bienvenidos a mi cueva, sed bienvenidos a un nuevo vídeo coral de Videoclub Weird realizado pues por diversos weirdos, amigos del canal, seguidores y también pues de otros canales, ¿no? Amigos de Videoclub Weird. El tema a escoger, bueno, ya lo sabéis porque hace unos meses lo publiqué en la pestaña comunidad, es el de las películas de casas encantadas. Bueno, películas, series, historias de casas encantadas, en definitiva. Así que, lo primero de todo, antes de empezar, no me voy a enrollar mucho, muchas gracias a todos los weirdos participantes en esta nueva edición de un vídeo coral de Videoclub Weird. Todos lo han hecho fetén, todos, y la verdad es que me siento súper arropado y súper afortunado de poder contar con amiguis de este, vamos, de este nivel, de este nivelazo. Y bueno, pues muchas gracias a ellos. Por otro lado, también gracias a los miembros del canal que estáis ahí apoyando económicamente a Videoclub Weird. Y poco más, ya sabéis, sed generosos con vuestros likes, con vuestros comentarios, con vuestro feedback, puesto que es fundamental para que Videoclub Weird siga su andadura, no solamente tenerme a mí motivado, sino que YouTube recomiende pues este pequeño canal dedicado pues al género fantástico y a fricadas varias. Todo eso si os enrolla, porque si no os enrolla no os puedo obligar, pero si os enrolla el contenido, queréis que siga sacando vídeos, directos, lunes al Weird, lo que sea, pues ya sabéis, dadle pulgar arriba. Bueno, si le dais abajo creo que me cuenta como visualización también. Pero bueno, dadle feedback, dadle amor al canal, porque el canal os necesita. Yo también, que me gusta mucho poder conversar con vosotros y pues eso, el compadreo que se ha formado alrededor de Videoclub Weird. Así que sin enrollarme más, empezamos este vídeo coral dedicado a historias de casas encantadas. Hola Jota, hola huerdos, huerdas, de nuevo un placer estar por aquí en otro de estos vídeos corales que tanto nos gustan. Desde luego está claro que todos hemos tenido nuestras casas encantadas en nuestros pueblos. Esta fue la mía, ya lo comenté en el vídeo que tengo dedicada a la película de Haunting en mi canal. Sí, se trata únicamente de una estación de tren de principio del siglo XX, la estación de Villaverde Bajo, pero para un pequeño chaval que salía por el barrio, esta edificación viejuna situada encima de una colina era lo suficientemente amenazante como para darme alguna pesadilla. Pero luego me hice mayor y descubrí que realmente la casa de la colina era una de las pesadillas recurrentes en todo el mundo, y de hecho la novela que más influyó en todas las películas, guiones u obras relacionadas con casas encantadas no fue otra que The Haunting of the Hill House de Shirley Jackson, y es que este libro del año 1959 sentó las bases de todo un género, y además de tener 3 adaptaciones directas, como ya conté en mi vídeo, motivó que algunos otros autores quisieran involucrarse en este mundillo de las casas encantadas. Uno de ellos fue este señor, un genio, Steven Spielberg. Steven Spielberg en el año 1996 decidió que quería hacer una película de terror y que quería que esa película de terror se ambientara en una casa encantada. Así contactó con otro genio, uno de nuestros genios favoritos, Stephen King. Como suele pasar cuando se juntan genios de semejante calibre, la relación no terminó del todo bien, dado que Steven Spielberg buscaba una historia juvenil con profundidad en los personajes, del estilo de la que Stephen King había hecho en Cuenta conmigo, para poder adaptarla, mientras que Stephen King, muy influenciado tanto por el libro de Shirley Jackson como por una historia que siempre había querido contar sobre una casa abandonada en Durham, Maine, la cual tuvo que visitar de pequeño, quería que todo fuera hacia el terror y lo sobrenatural. Así, tras 3 años de trabajo conjunto, Steven Spielberg decidió abandonar la idea. No así Stephen King, que continuó redactando su libro Rose Red. Así, en 1999, empeñado en la adaptación de este libro a la gran pantalla,
contactó con su amigo Mick Garris. Mick Garris ya había dirigido la película Sonámbulos, había trabajado en una adaptación televisiva del Resplandor, que Stephen King siempre ha defendido como la auténtica adaptación de su obra, y sobre todo había trabajado en la adaptación de Apocalipsis, que como sabéis fue mi selección en el vídeo de los Huerdos del Rey. Pero en junio de ese mismo año, Stephen King sufrió un grave accidente en una carretera, el cual le mantuvo hospitalizado durante varios meses. En esos meses Stephen King se empeñó en seguir trabajando en el guión de Rose Red. De hecho, él declaraba que trabajar en esta historia de la Casa Encantada le hacía más bien que las propias medicinas, con lo cual cuando se recuperó del accidente contactó con la cadena de televisión ABC, donde el productor Mark Carliner, el cual había estado involucrado tanto en El Resplandor como en La Tormenta del Siglo, le propuso adaptar la novela como un largometraje. Stephen King no estaba del todo convencido, dado que creía que por la extensión de la novela, la cual él pretendía que se convirtiese en el Moby Dick de las Casas Encantadas, sería mejor una miniserie, formato que al final se eligió. Y así en el año 2000 llegó a la pequeña pantalla la miniserie Rose Red, basada en la novela de Stephen King. En esta miniserie nos vamos a encontrar como un grupo de personas con diferentes poderes psíquicos son convocados por la doctora Joyce Riardon. Joyce Riardon ha convocado a todos estos psíquicos para acudir con ellos a una mansión encantada, a Rose Red, la que da título a la obra, en la cual parece ser que se concentra una gran cantidad de sucesos paranormales. Esta mansión había sido construida por un hombre de negocios del petróleo llamado John Rimbauer, como regalo para su mujer Ellen Rimbauer. Ellen Rimbauer, que tenía una amiga, asistente, colaboradora africana, la cual estaba versada en las artes del vudú, recibió una especie de señal, una especie de maldición, en la cual se le decía que todo iría bien y que ella seguiría estando bien mientras la casa siguiera estando construida. Esta parte Stephen King la tomó directamente de la leyenda de la casa Winchester, y es que la casa que construyó este famoso fabricante de armamento tuvo esa leyenda de que debería estar constantemente creciendo y constantemente construido. Como estábamos hablando de un entorno paranormal, en este caso la casa se construye sola, varía su planificación y así se nos va a explicar. El resto de la novela serán estos personajes metidos en la casa, sufriendo todo tipo de sustos y, como no se podía esperar de una novela de Stephen King, tratando de salir de allí con vida. Además de un argumento sólido, de unos personajes bastante entrañables y con los cuales resulta fácil empatizar, unas actuaciones bastante curiosas y una ambientación excepcional, nos vamos a encontrar con una historia que nos va a meter dentro de la casa, nos va a hacer sufrir, nos va a hacer emocionarnos, y además una historia que también tiene su propia cuota de maldición, dado que el actor David Duke, que interpretaba al profesor Carl Miller, ese profesor lógico, creyente en la ciencia y que no quiere creer para nada en la investigación de la profesora Riardon, falleció durante el rodaje de la película, y es que sufrió un infarto justo el día antes del rodaje de su propia muerte dentro de la película, por lo cual esa escena tuvo que rodarse con un doble y con tomas lejanas para suplir a este desgraciadamente fallecido actor. Y bueno, nada, muchas gracias por invitarme, Jota, a participar, y esperando a ver qué otras casas van apareciendo por aquí. Un abrazo, Huerdos, hasta la próxima. Daylight go and we won't go home. Vaya tela. ¿Qué tal, huerdos y huerdas? Aquí Broda Sass. Este nuevo vídeo coral de J.M. Wert, al que agradezco enormemente que haya elegido esta temática. ¡Tengo miedo! Me ha dado la oportunidad de hablar de una de mis pelis favoritas de todos los tiempos, que es ni más ni menos que Beetlejuice. A ver, la peli no es proyecto de Tim Burton,
el guionista original o el que tuvo la idea fue un tal Larry Wilson, que por aquellos momentos, por aquellos entonces, trabajaba para Walter Hill en Universal Pictures y presentó la idea de Beetlejuice a Universal. Se hizo un amiguete por ahí. Tal día tienes que presentarte a la oficina para hablar con esa persona que desconozco, vaya. Pues el tal Larry Wilson ahí súper emocionado, ahí en plan rollo, hostia, me han pillado el guión, qué bien. Y aquello que el jarro de agua fría, ¿no? En plan de... Empezó a decirle el directivo que vaya mierda de guión, que qué cojones está haciendo con su carrera. ¿Hay alguien ahí? Que no podía empezar así su carrera profesional con esa mierda de guión y tal. El señor Larry Wilson, pues supongo que súper decepcionado, se fue como el perfume de sus cabellos, ¿no? Al poco tiempo, Geffen, que por aquel momento estaba buscando pues, proyectos y tal, pues le pilló la idea de Beetlejuice. De hecho, el guion original era súper oscuro, o sea, no tenían nada que ver con lo que al final fue la peli. Se incorporó otro guionista, que de hecho también sería guionista de Batman. Le dio una óptica mucho más carnavalesca, o sea, que acentuó el tema de la comedia a saco. Toda la parte más chunga del guión, se ve que, bueno, era bastante escabroso al principio. Pues aquello se acabó descartando y afloró la parte cómica de Beetlejuice. El guión cuenta pues la historia del matrimonio Maitland, formado por Adam y Barbara, Alec Baldwin y Gina Davis en sus respectivos roles, que por cierto, o sea, es que ni recordaba a Baldwin en el papel, o sea, hostia, pues sí era Alec Baldwin, y además un papel que lo borda bastante. Cuenta la historia de este joven matrimonio que muere. Y nada, sus espíritus se quedan ahí pues en la casa hasta que llega la familia Jeets, cuya hija menor pues va a ser el motivo de relación con estos espectros, ¿no? que vuelven a poseer su casa, nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Y bueno, pues ahí se forma toda la historia. Invocan a Mr. Beetlejuice, que se dice 3 veces, pues sale de la tumba. ¡Déjenme en paz! Con intención de exterminar a los vivos, ¿no? Es el exterminador del más allá. La película básicamente es Michael Keaton, o sea, que se me entienda, por favor. Aunque toda la película es un festival grandilocuente de secuencias memorables, me he marcado aquí el gran reclamo es la interpretación de Michael Keaton. Cosas claras y el chocolate espeso. Y si puede ser paladín a la taza. Hay otra anécdota. Warner Brothers al principio no quería que se llamara Beetlejuice la peli. De hecho quería que se llamara House Ghost. ¿Eso qué es? Es decir, casas fantasmales o la casa de los espíritus o bueno. O sea, para poner de manifiesto que la temática era la casa encantada. Así que ni pintado para este vídeo. A Tim Burton no le moló para nada el House Ghosts. Vaya tela. Y dijo un nombre así en plan rollo para cachondearse de Warner Bros. Y de hecho Warner Bros. Estuvo considerando titularla así, ¿no? A lo que Tim Burton dijo, pues están locos, si lo dije de coña. Memorables escenas haylas. El baile del Harry Belafonte cuando convocan a los espíritus con el Deyo es una de las grandes secuencias digamos de comedia terrorífica. Por cierto, hablando de comedia terrorífica, fue una de las referentes que de hecho a nivel de pasta tampoco hizo tanta. De los 15 millones invertidos pues sacaron 75 o así, que bueno, que para la época no estaba nada mal, pero que tampoco fue un pastizal, vaya. Lo que va pasando con películas del estilo, ¿no? Que van creciendo a lo largo de los años, pues van creciendo y se van convirtiendo en películas de culto, como es esta Beetlejuice, que
a ver si algún año, algún siglo de estos, sacan ya la secuela. Hace como 20 años que están tras la secuela. Al final, después de un montón de problemas, pues parece ser que han puesto la cosa en marcha y mejor hasta nos sorprenden al final de año con la esperada secuela. No sé si se irá a Hawái o qué, cómo iba a ambientarse la secuela, pero no sé. Yo tengo un poco de miedo. ¡Tengo miedo! Pero también tengo ganas de ver las nuevas aventuras de Chus. No lo digáis 3 veces, que si no, ya sabéis, se os aparecerá y os dará por ahí. Pero qué cerdo es el tío. Muchas gracias, güerdos y güerdas, y nos vemos en el próximo vídeo coral. Muy buenas JM, muy buenas a todos los weirdos y weirdas que estáis viendo este maravilloso vídeo coral. Yo soy Barugon y os voy a traer aquí una película que a mí me voló la cabeza cuando la vi, ¿vale? La vi relativamente hace poco y en ese momento pues la descubrí porque no sabía de su existencia, ¿no? Estoy hablando de Ghost of Sierra de Cobre, una película que data de 1964, un telefilm en blanco y negro con una fotografía sublime, dirigida por Joseph Stefano y protagonizada por el fantástico Martin Landau, ¿vale? La historia de esta película pues es algo manida porque prácticamente se ha utilizado como recurso en muchas otras producciones de la época, incluso de los años 70 y sobre todo en este subgénero de las casas encantadas, posesiones, fantasmas y demás, ¿no? Y es pues la de un hombre adinerado que tiene ciertos traumas infantiles, ¿no? Que vive solo en una mansión enorme prácticamente y que, pues eso, empiezan a ocurrirle sucesos paranormales. En este caso, además de estar, digamos, relativamente solo, este hombre es ciego y ha tenido una infancia un poco traumática de cara a su madre, ya que su madre era una persona muy protectora con él, hasta tal punto que cuando la señora murió dejó escrito que conectaran el mausoleo en el que ella estaba enterrada con una línea directa telefónica a la habitación de su hijo, de tal forma que si la enterraban viva, ella pudiese llamar a su hijo y ser rescatada, ¿no? Era un miedo que tenía la señora. Y como es lógico, este teléfono instalado en la habitación del hijo, pues no para de sonar, ¿no? Y aquí este es el germen que tenemos para todo lo que es la trama sobrenatural de la casa, de los fantasmas y las posesiones que veremos en esta película. Este hombre adinerado vive con su mujer, ¿vale? Y buscarán la ayuda de un detective, de un periodista famoso en desenmascarar casos sobrenaturales, parapsicológicos falsos. Y aquí entra Martin Landau, el protagonista, entre comillas, de la película, uno de los personajes más carismáticos de la misma y con una actuación más potente, digamos, ¿no? Este periodista intentará desenmascarar o averiguar realmente si lo que hay es un fantasma, una posesión, o si la familia está siendo víctima de algún truco para sisarles pues toda la pastuca que tiene el hombre, ¿no? El hombre y la mujer. Y la verdad es que este es un punto clave en lo que es el desarrollo de la trama de la película, de la cual pues no voy a hablar mucho más para no meterme en spoilers, pero es una de estas películas en las que va hacia atrás y hacia adelante y hace al espectador preguntarse de forma continua si lo que está viendo es real, de lo que sí que está viendo es una invención, de si el fantasma es, si no es, si hay alguien encantado, si la casa está encantada o no, si hay una maldición o no hay nada y simplemente son una serie de ladrones los que están detrás pues de todo este tinglado, ¿no? Y esto lo hace de una forma muy pero que muy chula. Es más, Joseph Stefano, que es el director y guionista de la película, también fue muy conocido en la época por ser el guionista y director de muchos episodios de Twilight Zone y series similares. Tuvo esta idea, ¿no?, de Ghost of Sierra de Cobre y se juntó con Martin Landau para rodar el proyecto y presentárselo a una cadena, para hacer una serie similar a estas, pero focalizándose más en el terror, ¿no? La cadena emitió el primer capítulo como si fuese una película y la centralita les explotó
por el tema de las quejas que tenían los espectadores porque consideraban a la película demasiado terrorífica como para ser emitida, ¿no? Y esto al ver esto, pues la cadena ya desechó el proyecto, ¿no? Esto también nos hace ver un poquillo la calidad de los efectos especiales que utilizaron para la época, que eran un poquillo bastante revolucionarios, sobre todo para la televisión, utilizando superposiciones, transparencias, cámaras rápidas, efectos prácticos de maquillaje, que dotan a la película, pues eso, de un aspecto onírico, de un aspecto terrorífico bastante potente. Y esto unido además a lo que es la cinematografía de la misma, la dirección, los planos, las fotografías y demás, pues hacen que la película sea una maravilla. A mí me flipó en ese aspecto. Tenemos por un lado todo lo que es la estética, pues victoriana, ¿no? Con esa casa, esa mansión grande, lúgubre, encantada, ¿no? Y por otro lado tenemos la vida del periodista, que pues eso era un poco así modernete para los años 60, con todas estas decoraciones tan clásicas que a mí me recuerdan un mogollón, por ejemplo, a la película del Guateque de Peter Sellers, ¿no? Y esa conjunción pues crea un producto, a mí me parece sensacional, ¿no? Sobre todo con temas de fotografía, que hay algunas escenas que son maravillosas, temas de iluminación. Os dejaré por aquí alguna fotografía que a mí me parece sublime. Pues eso hace que la película pues te entre muchísimo por los ojos y que pues eso sea un producto muy de la época, sea un subproducto además de televisión, ¿no? Que últimamente cada vez me gustan más, pues sea una película muy, muy, muy recomendable, ¿vale? Espero que os haya gustado la explicación, espero que vayáis a verla, porque de esto se trata estos vídeos, ¿no? De picaros el gusanillo para que veáis cosillas que no hayáis visto antes. Así que nada, espero que os haya gustado esta participación y damos paso al siguiente. Un saludo a todos. Hola weirdos y weirdas, soy Eva y os presento una peli de Casa Encantada dirigida a un público familiar. Se trata de Monster House, la peli de animación estrenada en 2006. Esta peli pues yo la recomiendo para ver con peques el día de Halloween, pero cuidado porque puede asustar. Es una peli que empieza como otras, como por ejemplo La ventana indiscreta o Noche de miedo, donde hay un personaje que mira por la ventana. En este caso es un niño de 12 años que se llama DJ y que está espiando a su vecino, el señor Nebenkraker. El tema es que cuando algún niño o juguete se acerca a la casa, este sale y los asusta y los juguetes desaparecen. Entonces ahí empieza la trama. Todo va bien hasta que el señor Nebenkraker pues sufre un ataque al corazón y deja la casa sola. Entonces la cosa se desmadra. En ese momento se enciende fuego en la chimenea o en la caldera de la casa y empiezan a pasar cosas muy raras. A partir de aquí aparece el personaje femenino, que es una niña, y que junto con DJ y Croqueta pues van a intentar solucionar el embrollo. Como curiosidades, deciros que se estuvo barajando la posibilidad de que fuera grabada en peli real con personajes, pero veían difícil el tema de hacer que la casa se moviera y tal, ¿no? Entonces pasaron a la opción de animación. También deciros que está hecha con la captura de imagen como Polar Express, que también es de CMX, y esta no es de CMX, pero sí que él está en la producción y se nota un poco. La verdad es que lo que más me chirría a mí son los personajes, son un poco feos, la verdad. Que está bien la peli, se deja ver súper bien, ya me diréis. Y poco más. Terror en Amityville de 1979, una pequeña peliculita de una casa encantada basada en teóricos hechos reales, ¿no? En una de las casas encantadas más famosas de Norteamérica, esa que está en el 112 de Ocean Avenue, protagonizada por James Brolin, Margot Kidder o Murray Hamilton. Pues fue una peliculita de 4 millones que llegó a cosechar la friolera de 81. Con lo que, bueno, los productores, viendo el filón, viendo que ahí había dinero que ganar, pues no tardaron en pedir una secuela, ¿no? Una Amityville 2. Esta llegaría en 1982, pero dejando el culo torcido pues al respetable, a casi todo el mundo, puesto que mientras que Steven Spielberg maravillaba al gran público, ¿no? Con su historia de fantasmas y efectos especiales, ¿no? De Poltergeist, pues Dino De Laurentiis, productor de esta secuela, contrató al director Damiano Damiani
que también es un rara avis, ¿no?, dentro del género, puesto que este tipo venía de dirigir policiescos y spaghetti westerns, pues se trajo de Italia a este hombre que no tenía ni papa de inglés. De hecho, durante el rodaje pues él no habló inglés, necesitaba un traductor, para rodar una secuela pues mucho más oscura, mucho más siniestra y no para todos los paladares y estómagos. A semejanza de la película anterior, nos hablaría de los habitantes que estuvieron en esa casa antes que la familia Lutz, es decir, esa familia que tuvo que huir a los 28 días de estar en esa casa, puesto que había fuerzas paranormales, ¿no?, que amenazaban sus propias vidas, ¿no? Es uno de los casos de los más populares, ¿no?, de pues esto, de este rollo sobrenatural en Estados Unidos. De hecho, los Warren estuvieron por ahí metidos. Pero en esta precuela de Amityville, aquí nos centramos en la familia Montelli. Una familia, un matrimonio con 4 hijos que se acaban de mudar a este 112 de la avenida Ocean, pues para estrenar su nueva casa, su nuevo hogar, dándose cuenta poco a poco que una extraña y demoníaca presencia aumenta pues la disfuncionalidad familiar que traía esta gente de serie. Hostia, tío. Qué susto, está grabado. Siendo Sonny el hijo mayor de esta familia Montelli, el cual pues una noche asesinaría al resto de sus congéneres. Una película cuya historia se sustentaba también en teóricos hechos reales acaecidos en noviembre de 1974, cuando el mayor de la familia De Feo, que es como se llamaba esta familia de verdad, Montelli es un nombre inventado, acabó con sus padres y con sus hermanos, asegurando Ronald De Feo, ya en prisión, que fue una presencia demoníaca, ¿no?, la que le empujó a cometer esos crímenes. Y Hans Holzer, que fue el autor del libro publicado en el 79, Murder in Amityville, perdonad mi inglés, que es de todo a 100, y de Chichinabo, el que introdujo pues el tema de la posesión. Como os digo, este libro los derechos los compró Dino De Laurentiis para pues una futura secuela de Terror en Amityville. Pero esta decisión entró en conflicto con las aspiraciones del patriarca de los Lutz, este hombre y su familia, cuyas vivencias basaban toda esta movida, pues este hombre estaba más interesado en que una secuela estuviera basada en el libro Horror in Amityville Part 2, que contaba pues las vivencias de su familia después de abandonar el 112 de la avenida Ocean, lo cual llevó a que demandase a Dino De Laurentiis, pero bueno, el juez lo desestimó. Eso sí, luchando con uñas y dientes, consiguió que al principio de la peli hubiera un cartelito que hablase de que esto no era una secuela o no estaba basado en el libro secuela de la primera película, sino que era una historia basada en los antiguos habitantes de la casa donde los Lutz lo pasaron mal. Y el director elegido por De Laurentiis pues fue Damiano Damiani, que se saltó a la torera pues todas esas normas establecidas, ¿no?, en este encorsetado subgénero de casas encantadas, centrándose más en la violencia intrafamiliar y menos en los sucesos paranormales. Y por otro lado, en la segunda parte de la peli, pues también centrándose más en la posesión demoníaca y en pues un poco la posición de inferioridad de la Iglesia Católica al respecto. Puesto se ve que este tipo era muy crítico con la Iglesia Católica. Y por su parte, pues esta familia Montelli es una familia italoamericana, estrena casa, pero también esconde varios cadáveres en el armario. De todo el elenco, posiblemente Bart Young, que era el más conocido, puesto que había aparecido en las películas de Rocky, haciendo de su cuñado. Era, digamos que, la cara más conocida de todo el elenco. Y aquí es Anthony Montelli, pues un auténtico miserable que maltrataba a su mujer, tanto física como psicológicamente, y abusaba sexualmente de sus hijos. Y todo esto, por supuesto, guardando las apariencias, ¿no?, mostrando este mensaje crítico, ¿no?, a esos estándares, ¿no?, del happy family americano
que en esta historia no lo vemos por ningún lado. Y por otro lado, pues los hijos también son para los de comer aparte, puesto que los dos mayores mantienen una relación incestuosa. Todo esto, además de pues ese mensaje crítico hacia la Iglesia Católica, era lo que interesaba al director. Por contra, el guionista, el encargado de adaptar el libro de Holzer, Tommy Lee Wallace, un conocido del canal, ¿no? Director de Halloween 3, por ejemplo, ¿no? O de la miniserie de It, un amigo cercano al maestro Carpenter, pues él intentó centrarse más en el folclore indio, ¿no? En las supersticiones y que la presencia pues viniera de ese lado. A lo que, bueno, pues después de un primer borrador, Dino De Laurentiis le dijo que me diera un poquito de indios y tal, pero que bueno, que lo interesante era lo que quería contar Damiani. ¿Y qué es lo que quería contar Damiani? Pues Damiani estaba interesado en ese infierno familiar, ¿no? En esa familia desestructurada cuyos, digamos que bajos instintos se veían amplificados por una presencia demoníaca. Y por el otro lado, pues en esa segunda parte, pues también a hablar de esa fragilidad de la Iglesia Católica y centrarse en una especie de versión fusilada de El Exorcista mezclada con Una casa encantada, puesto que en esa segunda mitad se notan las fuentes en las que veía Damiani, ¿no? Sobre todo pues El Exorcista de William Friedkin. Y si os paráis a pensar qué estaba de moda a principios de los 80, qué tipo de películas estaban de moda, ¿no? Pues las películas de tetas, ¿no? Y los productores de Amityville 2, La Posesión, pues no eran ajenos, ¿no? A esa voluntad del público, ¿no? Estamos hablando de películas tipo Porky's, ¿no? Que son de esta época, ¿no? Las comedias subidas de tono que eran muy del gusto del público pues más generalista o más joven, o bueno, o de los que llenaban las salas de cine. El caso es que quisieron aprovechar también ese filón, ¿no? Al tener una película pues más adulta, ¿no? Y querían enseñar pues más carne. Y la relación incestuosa entre los hermanos mayores de la familia Montelli pues les venía que ni pintada. De hecho, intentaron engañar a la actriz que hizo de la hija mayor, Diane Franklin, que venía de participar en la película de la Cannon, El último americano virgen, pues para que se pusieran canicas, a lo cual pues esta muchacha, que tenía unos 20 años, pues les supo esquivar, les supo torear y bueno, se tuvieron que conformar con ver un desnudo desde atrás, que no se veía nada prácticamente. La película se empezó a rodar en marzo y se estrenó a finales de año. Se rodó las escenas de la casa, digamos exteriores, en la misma casa que la película anterior, Terror en Amityville, y los interiores en un estudio en Nuevo México. El primer corte de Damiani, el primer montaje, pues se tuvo que rebajar, puesto que Damiani yo creo que no debía saber exactamente dónde estaba, ¿no? Estaba en Hollywood, no estaba en su Italia natal. Pues se tuvo que rebajar, digamos que el tono oscuro y adulto de la película, puesto que había dos escenas bastante subidas, bastante heavies. Una de ellas era que la relación entre los dos hermanos era más explícita. En el montaje final vemos que es un beso, en el montaje o la idea de Damiani pues era enseñar cómo los hermanos pues frungían, o sea, una relación incestuosa pues como deben mandar los cánones, ¿no? Y la otra escena subida así heavy que no se atrevieron a sacar, pues fue la de la violación anal por parte de Anthony a su esposa. Durante la película damos por hecho que Anthony pues canea a su señora, ya hasta la vemos que su marido le da asco, o sea que está como todo mucho más, digamos que sugerido, pero bueno, Damiani quería ser mucho más explícito. La película costó unos 5 millones, más o menos lo que costó la otra, pero no tuvo el mismo éxito que su predecesora, solamente llegó a ganar unos 12 millones, que tampoco está del todo mal, duplicó costes, pero la crítica se ensañó con ella. Para ir a una película pues un poco comercial, una película muy dura, poco habitual, ¿no? Dentro de el género, ¿no? En esa época, y no supieron por dónde cogerla. Particularmente yo la he elegido porque creo que de todas las entregas de Amityville, seguro que me he dejado alguna, porque creo que hay una incluso que la casa viaja por el espacio, esa no la he visto, pero bueno, seguramente la veré, una bizarrada de ese estilo, hay que verla. Pues de todas me parece la mejor, me parece un peliculón
a reivindicar, puesto que aparte de terror, aparte pues, de todo ese elemento demoníaco de posesión, tiene también un toque de crítica de esa happy family, ¿no? Que nos han vendido siempre, ¿no? De esa idealizada, ¿no? Clase media que podíamos ver, por ejemplo, en la Amblin. Pues aquí no, aquí todo eso al garete. Hasta las mejores familias tienen secretos podridos en su haber. Hola, huerdos, huerdas, incansables buscadores de placer, de nuevo convocados por JM, esta vez para hablar de casas embrujadas. A mí JM me ha pedido que os hable de esta maravilla de 1973 llamada La leyenda de la casa del infierno, The Legend of Hell House, una película de 1971 dirigida por el británico John Hughes. John Hughes, que era un director que ya tenía cierta experiencia en el terror, porque había dirigido Drácula y Las Mellizas, Twins of Evil, en 1971, y más tarde destacaría también en los 80 con una película con cierto toque erótico llamada El Incubo, e incluso con la cuarta entrega de la saga Aullidos. El caso es que esta leyenda de la casa del infierno es algo así como la génesis, o se podría decir, la primera película moderna de casas encantadas, ¿no? Hasta ahora el género eran siempre casas góticas, perdidas, tal. Esta era la primera vez en la que una casa encantada era una casa normal y además se abordaba de manera un poco diferente. Esta película, esta leyenda de la casa del infierno, está basada en una estupenda novela escrita por Richard Matheson, La casa infernal, publicada en 1971. La realidad es que el propio Matheson adaptó su guión para que fuera adaptado al cine en el 73, con un reparto bastante interesante encabezado por el norteamericano Roddy McDowall y los actores británicos Clive Revill, Gail Honeycutt y la interesante actriz Pamela Franklin, una actriz que tuvo una carrera cinematográfica muy corta, se retiró en 1981 con apenas 30 años. El caso es que esta película es una película terriblemente perturbadora, terriblemente extraña, con una ambientación inquietante a más no poder, en la que nos cuentan cómo 4 mediums convocados, además la película se aborda casi de manera como si los fenómenos paranormales fueran algo tangible e incluso realista, ¿no? Algo científico. Entonces convocan a 4 mediums, cada uno con características diferentes, para que vayan a investigar esta Hell House, esta casa infernal, que la llaman algo así como el Monte Everest de las casas encantadas. Es la casa más encantada, más maldita del mundo, más terrible, ¿no? Todo el que va a investigar allí muere y nadie sabe por qué pasa. El caso es que estos 4 personajes, Florence Tanner, que está interpretada por Pamela Franklin, el doctor Lionel Barrett, interpretado por Clive Revill, que es nuestro protagonista, o al menos el personaje central, su esposa Anne Barrett, interpretada por Gail Honeycutt, y Pamela Franklin, que interpreta a la joven medium Florence Tanner. Matheson, que es, o sea, si yo siempre digo, los autores, el terror estadounidense tiene muchos nombres y quizá el más destacable o más destacado por fama y por número y tal, y porque es actual, es Stephen King. Antes está Lovecraft, pero yo creo que el siglo XX, o sea, no habría terror y ciencia ficción, sobre todo no habría terror estadounidense sin la figura de Matheson, porque además no se limitó a escribir. Matheson también era guionista, o sea, le debemos muchas historias cortas, muchos guiones para series de televisión, para capítulos, para series episódicas, tipo lo que era Alfred Hitchcock Presenta, En los límites de la realidad, etcétera, ¿no? De hecho, Matheson es nada más y nada menos que el guionista de El diablo sobre ruedas de Steven Spielberg.
O sea, que hablamos de un tipo que su importancia en el género es mayúscula. Y cómo no, esta película, esta leyenda de la casa, la leyenda de la casa del infierno no podía ser menos. Lo curioso es que esta película, a pesar de que el autor es estadounidense, esta película, la novela ocurre en Estados Unidos, la película es británica y además tiene un toque muy británico, un terror aún un tanto en forma, en la manera de estar rodada, en la textura propia de la imagen. Es muy británica, muy británica, del terror de los primeros años 70, donde toda la atmósfera es súper perturbadora, súper malsana, que todo va desembocando hacia un final cada vez más terrible. O sea, es una película que no concede... A la novela le pasaba lo mismo, ¿eh? A la novela le pasaba lo mismo. No concede nunca un respiro, ¿no? Es una película bastante espectacular. Bueno, es una película muy calmada, ¿eh? O sea, cuidado. Es una película muy atmosférica, muy interesante. Cosas que quedan fuera, cosas del libro que quedan fuera de la película. La novela tiene un terrible componente de sadomasoquismo que, aunque en la película queda velado, lógicamente va fuera. Y cuidado al cameo que tendrá el actor Michael Gough, el futuro Alfred de los Batman de Tim Burton. Muchas gracias, Jota, por de nuevo invitarme a tu espacio, a tu casa, a colaborar contigo. Sabes que para lo que quieras, cuando quieras y como quieras. Y un saludo a todos los weirdos, weirdas, demás colaboradores. Y nada, nos vemos pronto. Adiós. Buenos días, tardes, noches, buenas madrugadas, espectadores, weirdos todos, y muchas gracias, Lord Weird, por haberme dado la oportunidad de participar en este especial de Casas Encantadas. Hoy os voy a hablar de una de mis películas favoritas. Comparte en su momento la estela que se inició por la película de The Ring, y comparte el mismo año con otra película del mismo tercio, también de terror, aunque no de Casa Encantada, llamada Darkwater. Vengo a hablaros de una película del 2002 llamada La Maldición, del director Takeshi Shimizu. Esta película comparte una historia curiosa porque es una película que tiene dos secuelas llamadas Ju-On y Ju-On 2, que comparten la misma estela, pero van más de estudiantes. El tema de la Casa Encantada es más relajado. Tiene una secuela, La Maldición 2, y tiene dos remakes americanos llamados El Grito y El Grito 2, todos hechos por el mismo director. Es un hombre que ha sabido explotar una idea al máximo, no nos engañemos, o sea, lo ha rentabilizado a tope. Ríete de George Lucas. Consiguió hacer 9 películas con un ultra presupuesto y mucho dinero. No, pues las dos primeras eran telefilms, y El Grito y El Grito 2, las versiones americanas, pues también podríamos habernos las ahorrado. Pero bueno, en este caso venimos a hablar de La Maldición. La Maldición es una película centrada en una casa encantada donde ocurrió un brutal asesinato en el pasado. Un hombre se volvió loco y acabó con su esposa y su hijo, Kayako y Toshio, en una escena bastante cruenta. De hecho, al principio de la película te lo van a mostrar, no se va a ver qué ocurre, pero tu cerebro rellenará los huecos, lo cual está muy bien, al menos para mi gusto, en el terror. Juegan con el no mostrar para insinuar, lo cual es algo muy eficiente, y es una tónica que se continuará a lo largo de toda la película. Es decir, durante toda la película tú sabrás que pasan cosas, de hecho morirá gente, muere como casi 20 personas, o sea, a tope. Es un espíritu muy prolífico, pero tú no lo verás. De hecho, se juega con cambiar el plano, hacerlo en diferido, es decir, hay veces que se ve que alguien ha muerto a través de una grabación de vídeo y cómo una sombra se proyecta. Hay veces que simplemente el personaje desaparece como arrastrado. Algunas veces un poco más brutal, como la escena del armario, que es muy divertido, pero bueno.
todo jugado a través de la insinuación. Esa insinuación que es acompañada de una muy buena banda sonora que te va poniendo en situación y va bajando tus defensas, lo cual está muy bien, porque esta película es un poco anterior de esta moda que odio tanto de efectos sonoros que te revientan el tímpano. Es decir, en algún momento la banda sonora aparecerá, se presentará, hola, soy el susto, vengo a asustarte, vendrá avanzando tranquilamente gracias a la banda sonora, pero no te gritará en el oído y no te dejará sordo, lo cual está muy bien. Y es lo dicho, te va acompañado también de un gran trabajo de cámara que lo que hará es ir jugando con los planos. Es decir, como estás en una casa encantada y los espíritus te están viendo y quieren jugar con tus intestinos y demás órganos internos, muchas veces verás que la cámara está arriba o al lado o en situaciones que no sería humanamente posible porque representa el espíritu que te está viendo. La maldición tanto sea Toshio como Kayako. Dos espíritus muy prolíficos, como he dicho. A nivel película, está bastante bien. Personalmente lo pongo un poquito por encima del telefilm, o sea, un poquito por encima de lo que serían Ju-On y Ju-On 2, un poco por debajo de lo que es una película normal. Se nota que es un telefilm con presupuesto por cómo está montado. De hecho, incluso hasta el punto de que la casa no es un set, la casa es una casa que alquilaron en su momento para hacer la película. Es decir, en Japón la gente iba a visitar la casa porque es una casa normal y se transformó en una casa famosilla. Luego me parece que la acabaron derribando y tal, pero estaba allí porque había que abaratar costes como fuera. De hecho, los efectos especiales son pocos, no pobres, son pocos, porque no hay CGI, todo está hecho a través de trucos de cámara, maquillaje, es todo muy tradicional. A mí me gustan mucho sobre todo todas las escenas que tienen que ver con la cámara que estás viendo en diferido, una escena, un rodaje. A nivel de estructura, podemos decir que es una estructura un pelín compleja, es caótica. Te plantean que toda la película está en formato episódico, es decir, tenemos un episodio centrado en un personaje y lo que le va a pasar, siguiente episodio, siguiente personaje, comparten la misma línea, es decir, te van a ir explicando la historia de qué pasó en esa casa, por qué esos espíritus hacen eso, pero de forma pobre. Y no se va a luchar contra lo que está ocurriendo, venimos a ver un suceso. Esto es un pelín caótico y obliga a estar pendiente constantemente de lo que está pasando en la película, porque a veces te cogen episodios que son del pasado o del futuro y te los intercalan y entonces te quedas ¿pero este no había muerto? ¿O esta no va a morir? O sea, eso a veces es complejo y obliga a que estés pendiente y lances el móvil lejos porque si no, no vas a poder. Cumple el objetivo de meterte en esta situación de caos y terror y de qué cojones está pasando. Pero bueno, este aspecto de la estructura podría tocarse un poquito porque si no al espectador medio le cuesta. A nivel historia, lo que os he dicho es una casa encantada donde hubo un gran asesinato y esos espíritus se van a dedicar a ir esparciendo el terror y el odio por todo lo que les ha visitado. Una trabajadora social va a visitar la casa donde hay una ancianita y en vez de llevarse un tupper con lentejas se lleva una maldición a casa. Y esa maldición pues se va a ir expandiendo entre todos los que ella conoce, todos los que tiene contacto y todos los que vienen a la historia. Las escenas de miedo son muy buenas para mi gusto. Yo personalmente rescato dos. La de la manta, que para mí es maravillosa, y la del ascensor, que es una tontería porque es un ascensor que va subiendo y vas viendo cosas, pero cuando lo ves. Bueno, me estoy extendiendo un poquito. Para finalizar diré una última anécdota. Si veis la película con atención, llegaréis a una escena de un asilo. En ese asilo sale un anciano. Ese anciano que sí puede ver a los espíritus, podríamos decir con el cachondeo que tiene un pie en la tumba, es un anciano que comparte película, no solo en La Maldición, sino que ha salido en The Ring y ha salido en Darkwater, haciendo un papel similar. Digamos que lo ha petado, está bien. Bueno, os recomiendo mucho que veáis la película, disfrutar del resto de reseñas de mis compañeros güerdos y se os saluda y se os quiere a todos. Adiós. Bueno, pues antes de nada me presento, soy Sergio Ramos Pérez y vengo a hablar de la película Expediente Warren, que es una película, bueno, antes también quiero dejar claro que muy fan de este tipo de películas,
al menos de esta saga, ¿no? Porque sí que es verdad que tanto Expediente Warren como el resto tienen algo que a priori no debería gustarme, que son los sustos fáciles y que aparecen fantasmas. Y bueno, esto puede resultar a lo mejor un poco extraño, ¿no? De como que una película sin fantasmas. Bueno, no sé, a mí me gustan así. Me gustan más el tema de sugerencia, ¿no? De que no sabes lo que está pasando. Sabes que pasan cosas raras, pero no ves el fantasma, no ves nada concreto. Y en esta película sí que lo tienen. Es un poco, por ejemplo, en Terror en Amityville, que es como más sugerido. Y por otro lado, La morada del miedo, que ahí sí que se ven más claramente los fantasmas, ¿no? Pues a mí me gustan más el tipo de películas ese en el que no salen fantasmas. Y entonces diréis, bueno, ¿y por qué Expediente Warren, ¿no? Que tiene los sustos fáciles, ¿no? El jumpscare este que se llama, y los fantasmas que se ven. No en todas, pero sí es común verlo. Pues por una sencilla razón. Y es que me parece que esta saga de películas están como muy... llamémoslo, rodadas a la vieja usanza. Es decir, no es tanto el qué como el cómo. A mí me gustan mucho también las películas que son que no pasan 50 cosas a la vez y te van bombardeando y pom, 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 sino que es... Expediente Warren, por ejemplo, realmente la acción no empieza casi hasta la mitad de la película, ¿no? Y claro, a mí eso me gusta mucho, que se vaya cociendo a fuego lento. Un poco como El Exorcista, ¿no? Porque realmente El Exorcista, hasta la última media hora de película, realmente no pasa... no ves, digamos, la acción. Todo lo demás es un poco como introducción, van pasando cosas raras, la tensión se va incrementando. O sea, es un poco el tema de... Pues eso, que... cociéndose a fuego lento, ¿no? El clímax. Expediente Warren lo tiene. Expediente Warren también tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es el tema de la fotografía, ¿no? La fotografía esa como añeja, como antigua, que parece... Sé que está ambientada en los años 70, pero es que parece casi una película rodada en los años 70, ¿no? O sea, es una cosa como muy vintage. Ese tono así oscuro, ¿no? Grisáceo casi, que ya da la sensación de tristeza, de malrollismo. Las sombras, hay zonas en la casa, un plano, que se ve, por ejemplo, iluminada el protagonista o la protagonista, y hay zonas que están negras. O sea, no es que esté sombreada, es que es negro absoluto, ¿no? Hace un poco ese juego de contraste. Y eso es otra cosa que también me gusta mucho, porque da la sensación como que ahí puede haber algo, ¿no? Ahí es algo como más psicológico, no tanto el susto fácil o el monstruo visual, ¿no? Que lo ves, sino que hay algo ahí como, pues eso, psicológico. Además, yo soy muy aficionado al tema este también de fantasmas y demás, y yo me he dado cuenta de que James Wan, tanto en esta de Expediente Warren como por ejemplo Insidious y demás, sí sabe muy bien lo que supone este mundo, digamos, estas presencias o lo que sea. Se nota que hay documentación, ¿no? Detrás. Eso, claro, independientemente de si crees o no crees en estas cosas, pero sí que hay. Y sobre todo los Warren, que él quería, llevaba tiempo, por lo visto, según leí en una entrevista suya, queriendo hacer algo sobre ellos, que también tengo todo lo de los Warren, los libros me refiero. Yo al leerlos y ver la película sí que he visto que hay un trabajo muy brutal detrás de esa película en documentación, cosa que hoy en día no suele verse tanto. Por eso es otro de los motivos por lo que Expediente Warren está, digamos, en un pedestal casi para mí, ¿no? Y como curiosidad, ya para terminar, la verdadera Lorraine Warren, ¿vale?, aparece en un cameo cuando los protagonistas están dando una charla en una universidad, no sé qué es, y aparece en el minuto 44, la verdadera Lorraine Warren. Así que otro guiñito y otra cosa de agradecer. Hola Weirdos, ¿qué tal estáis? Bueno, pues el Weirdmaster ha dicho Weirdos Assemble, y en esta ocasión para hablar de Casas Encantadas. Y la película más emblemática de Casas Encantadas es Al final de la escalera. No, un momento, estas spookies. Pues no sé si seguir con el vídeo. Bueno, sí, venga, que yo no tengo fama ni de listo ni de guapo. Spookies, del año 1986. A ver, esta película no es buena, es mala.
pero a su manera sabe ser genial. La película nos sitúa en una casa habitada por un antiguo hechicero, a la que por un lado van a llegar pues los típicos adolescentes de más de 30 años, incluso uno de 50 o por ahí, y a pasarlas de Caín, obviamente. Pero también tenemos que el hechicero tiene prisionera una especie de novia, que la tiene ahí rollo Bella Durmiente desde hace, como yo qué sé, desde principios del siglo XX, y estas dos historias nunca llegan a cruzarse. Y si no me equivoco es porque algo he oído en algún sitio de que esta película es fruto de la mezcla de dos guiones que tenían por ahí sueltos y que salió pues lo que salió. Pero bueno, como digo, el guión de esta película no tiene demasiado sentido. Los personajes son siempre muy borderline. Sin embargo, usa bien la carta del terror este clásico y prosaico que nunca pasa de moda. ¿Sabes? Lugares tenebrosos, oscuridad, telarañas, cementerios. La casa está a un lado de un cementerio. Esos que aprovechan bien el espacio. Y eso hace que por momentos, sin que la película deje de ser lo que es, pues un poco cutre, por momentos logre ser bastante tenebrosa y desasosegadora. Y aparte que es una película que ha invertido mucha imaginación, porque en esta peli nos encontramos, si yo no he contado mal, hasta 11 tipos de criaturas distintas. Piensa que eso todo es cada una su diseño, su maquillaje, e incluso si os fijáis hay un momento en el que sale una bruja y en la esquina inferior izquierda o derecha ves la mano del titiritero que la está manejando. Y digo 11 tipos de criaturas, pero que eso sumado al final son como muchas más criaturas, porque al final, si te digo que un tipo de las criaturas son zombies, pero si al final salen como 30 zombies en una secuencia muy larga, pues imagínate lo que da esto de plan así. Y todo eso en la misma casa. O sea, si eso no hace que la casa esté encantada, pues tú me dirás. Así que, pues esta ha sido mi película, Spookies. En verdad yo la escogí porque tengo esta edición de Vinegar Syndrome que viene con portada de Richard Corben. Y claro, sí, pues solo por eso he escogido esta película, porque había que enseñarlo. Probablemente sea uno de los últimos trabajos del maestro Corben. Pues sí, a ver chicos, yo os la recomiendo, porque con esta película no te vas a aburrir. No vas a crecer intelectualmente, pero aburrirte no te aburrirás, más bien todo lo contrario, y eso hoy en día, pues mira, está muy bien. Así que, pues muchas gracias a todos y sobre todo gracias al Weirdmaster por convocarnos y a todos los que estáis aquí, pues gracias por la compañía y vuestras pelis. Venga, hasta otra. En la película sobre casas encantadas que yo he elegido, la verdad es que no sé si está encantada como tal, pero que pasan cosas raras, pasan. Hablo de House, del año 1986. House nos presenta a un protagonista atormentado por la guerra de Vietnam, que tras la desaparición de su hijo y el divorcio con su mujer, se muda a la casa donde se suicidó su tía. Sí, una historia súper alegre, a priori, pero realmente veréis que esta película destaca por ser desenfadada y por hacer esta combinación entre el terror y la comedia que también se hacía en los años 80. Total, que el prota se muda a esta casa porque tiene sueños con su hijo y algo le dice, el instinto paternal le señala que su hijo puede estar en esa casa. Algo le dice que su hijo está todavía entre las paredes de esa vivienda. Por supuesto, en esta casa comenzarán a pasar toda clase de cosas loquísimas. Sucesos acompañados de bastante látex, algo de gore, aunque quizá no tanto, y una historia bastante divertida. Así que si os apetece algo ochentero y así disfrutoncillo, pues dadle una oportunidad. Gracias Jota por traerme a tu canal y un saludo a todos tus suscriptores. Noche ochentera, toda la noche entera. Si tengo visita. Huerdos y huerdas, bienvenidos una vez más a mi Santa Santorum. Hay muchos autores que piensan que el cine de terror y en particular el slasher es un género, digámoslo, feminista en cuanto a que el protagonismo se le suele otorgar a las Final Girls. Esto es discutible por la sexualización que se suele hacer del cuerpo femenino en el género y porque la Final Girl suele estar ligada a un estereotipo de doncella pura y que por tanto merece vivir. Pero no nos engañemos.
El protagonista real de este tipo de películas es muchas veces el villano, y ahí no tenemos tantos ejemplos de féminas, al menos en las sagas que abarcan varias películas. Pero hoy tengo la suerte de comentar un poco, levemente, la primera entrega de una saga que sí está protagonizada por una villana, Ángela. No, esta Ángela no, esta. Y con casa encantada, Hull House. Aunque quizás deberíamos decir una casa poseída, ya que los espíritus que habitan allí nunca han habitado un cuerpo humano, y provienen directamente del infierno. Se trata de La Noche de los Demonios, Night of the Demons, una película de 1988 dirigida por Kevin Tenney. Supongo que muchos no la habéis disfrutado, por lo que tampoco os quiero destripar de qué va. Para destripar ya está Ángela. Unos chicos deciden pasar la noche de Halloween en una funeraria abandonada. Se trata de una fiesta que ha organizado su compañera gótica de la clase de historia, Angela. Ya os podéis imaginar lo que sigue. Sexo, alcohol, bailes perturbadores con música de Bauhaus, maquillajes prácticos, one-liners que no falten y, como no, posesiones infernales. Todo lo que le podemos pedir a un film de los 80. Aunque sea un film de posesiones, la estructura es la de un slasher, ya que los adolescentes van a ir cayendo uno a uno. Hay quien piensa que incluso podría considerarse una secuela bastarda de Posesión Infernal, de la que copia algunos movimientos de cámara. Pero la película tiene su propia entidad, con escenas memorables, como los créditos animados iniciales, que son una pasada, la escena del supermercado protagonizada por el culo de Linnea Quigley, la del pintalabios por sus senos y la del baile. La película toma muchas decisiones osadas, como por ejemplo que el héroe y personaje más sensato de toda la película sea el afroamericano. Os recuerdo que en esa época un afroamericano en una película de terror solía durar como mucho 5 minutos. El guión original de Joe Augustine era todavía más osado, ya que incluía, por ejemplo, hasta una pareja gay, lo que no era propio de la época. Además, la película cuenta con la Scream Queen por excelencia, Linnea Quigley. Y además, en el papel de Ángela contamos con Amalia Kincaid, papel que repetiría las dos secuelas siguientes, La Noche de los Demonios 2, Night of the Demons 2, y Demon House, que es como se titula la tercera parte. Un directo a vídeo en el que se nota demasiado que ya no se grabó en Los Ángeles, sino en Canadá por las facilidades económicas que daba el país. Además, contamos con un remake de 2009 protagonizado por la bellísima Shannon Elizabeth, en el papel de Angela. Un consejo, no juguéis con ella al strip poker si no queréis quedaros en pelotas. Ya sabéis que me encanta enseñaros material de mi archivo, pero en este caso no lo he tenido nada fácil. Era una época de eclosión, en el que había mucho cine de género, por lo que se prestó mucha más atención a las secuelas que a la propia película original. Por ejemplo, en Fangoria, el 135, tenemos un artículo de la segunda parte. Y en Fan Fatal tenemos una entrevista con Amalia Kincaid con motivo del estreno de la tercera entrega. Amalia, que además participó posteriormente con varios artículos en la revista. Aún así, he tenido algo de suerte y sí que he encontrado un artículo en el número 7 de Gorezón, que además cuenta con esta pasada de póster. Aquí tenemos a Angela en acción. Vamos, como veis, una auténtica pasada. Y nada más. Gracias JM una vez más por dejarnos este espacio en tu canal y un abrazo a todos, weirdos y weirdas. Muy buenas, soy Rin Pedro del canal Freak Vision. Yo traigo una película aquí de Casas Encantadas que mola mil. Voy a hablar de la película Sinister, una película del 2012 de Blumhouse, donde nuestro director Dick Harrison, un tío que ya está acostumbrado a este tipo de películas, ¿no? El tío nos trajo Sinister 2 también. Este año es conocido por la película que nos llegó de Black Phone. Hizo también el exorcismo de Emily Rose, alguna parte de Hellraiser. Un tío que se mueve ya en este ámbito de terror, ¿no? Y trajo esta película de Sinister, que para mí es una pasada de película, donde nos cuenta que nuestro prota, Ethan Hawke, es un escritor que se dedica al tema de escribir libros sobre asesinatos y historias del crimen, ¿no? Y el tío pues, tiene pensado escribir un nuevo libro y para ello, pues, sin que su familia lo sepa, se muda a una casa donde ha ocurrido un crimen, ¿no? Para estar como más cerca del tema, ¿no? Como para inspirarse más, ¿no? Se va a la casa esta y una vez allí
encuentra una caja con un reproductor de 8 milímetros, ¿vale? De Super 8, con unas cintas, y el tío empieza a ver esas cintas ahí y empieza a ver que son asesinatos, ¿no? Y relacionados con este caso, ¿no? El tío se irá metiendo en esa espiral, veremos durante la cinta que cada vez está más demacrado, obsesionado con esa historia, y poco a poco irá notando en esa casa, pues, cosas paranormales, ¿no? Y el tío se irá acojonando, ¿no? Una historia que mola mucho la ambientación que tiene, mal rollera y perturbadora, y si no la habéis visto, no os la perdáis. Sí que es verdad que tiene una secuela, Sinister 2, que no está mal, pero ya pierde el factor sorpresa que tiene la primera, ¿no? Un título que a día de hoy me encanta y que os recomiendo un montón. Sinister. Y nada, un placer estar aquí. Un saludo a todos los weirdos y a ti, Jota, por dejarme participar. Abrazos. Ah, y lo que siempre os digo, ver mucho cine y si puede ser, de terror. Chao. Espíritu, ¿estás ahí? Sí. Pues pásame un vaso de agua, el favor. Gracias. De nada. Hola, huertos y huerdas. Encantado de estar otra vez aquí en Videoclub Weird, en este vídeo coral, esta vez sobre pelis de casas encantadas. Y yo en este caso he escogido Poltergeist, que es una peli de cine familiar, pero aún así está reconocida como uno de los mejores largometrajes del cine de terror de todos los tiempos. Pero ¿qué es lo que puede haber detrás de esta película para haberse ganado ese título? Pues, si queréis mejor, os lo digo cantando. Steven Spielberg, el puto Dios. Steven Spielberg, el rey Midas de Hollywood. Steven Spielberg, lo que toca lo convierte en oro. Steven Spielberg, a quien no enamoro. Guión Steven Spielberg, producción Steven Spielberg, dirección Tobe Hooper. Pero bueno. ¿Y cómo puede ser que una película que parece 100% de Spielberg no esté dirigida por él? Pues resulta que en ese mismo momento estaba rodando E.T. y no le estaba permitido dirigir dos películas y estrenarlas el mismo año. Así que se buscó a Tobe Hooper, director que yo creo que Steven Spielberg le guardaba mucho aprecio por haber aterrorizado al mundo en dos ocasiones. La primera en 1974 con La Matanza de Texas y la segunda en 1979 con El misterio de Salem Slot. Con el problema del director ya resuelto y el guión listo, se buscó a la industria Light and Magic, empresa fundada por su amigo George Lucas, el creador de la Guerra de las Galaxias, para que se ocupara de los efectos especiales del film. Y como resultado, tenemos una ajustada maquinaria de relojería que funciona perfectamente a todos los niveles, como cualquier producción de Amblin, empresa creada por el mismo Steven Spielberg, Frank Marshall, que también produce esta película, y su mujer, Kathleen Kennedy. Ya si vamos a lo que es la película, esta trata sobre una familia norteamericana que vive en un barrio de clase media de la periferia y poco a poco se verá asediada por todo tipo de fenómenos extraños, hasta que un día la hija pequeña de la familia desaparece y pronto todos quedarán tan asustados como sorprendidos al descubrir que la voz de la niña empieza a sonar desde la tele, en el canal sin emisión. Es entonces cuando la familia decidirá pedir ayuda a un equipo de parapsicólogos de la universidad,
que viéndose superados por la magnitud de los acontecimientos, no tendrán más remedio que acudir a una medium profesional para luchar contra estas fuerzas de otra dimensión. Y hasta ahí la sinopsis. A partir de ahora entraré en detalles que, aunque la película tenga más de 40 años, no me gustaría fastidiar la experiencia del primer visionado a nadie, aunque si no la habéis visto ya estáis tardando. Bueno, voy a empezar hablando por el elenco de actores, escogidos poco conocidos, acaso hecho por Steven Spielberg, para que el público se pudiera identificar más con ellos. También es bien sabido que Spielberg estaba detrás de la dirección de los actores, y como se nota, es que hasta el perro actúa bien en esta película. Sobre todo funciona genial la dinámica entre personajes. Están pasando cosas súper fantasiosas y actúan tan bien que es que te lo crees. Llevamos poco más de media hora de película y estamos viendo cómo un árbol se come al hijo y un limbo en el armario de la niña la absorbe a otra dimensión, pero están tan bien trabajados los actores que te lo terminas creyendo. Cuando estás viendo a esta familia, en ningún momento estás pensando que son actores, te crees que es una familia de verdad. También es muy destacable la relación entre el personaje de la madre de la familia, Diane, interpretado por la actriz Jobeth Williams, y la doctora Les, la líder de estos parapsicólogos, interpretada por la actriz Beatrice Straits, y cómo ésta se pone en la piel de la madre de la familia y como mujer entiende perfectamente por lo que puede estar pasando. De hecho, entre las dos, hablando y hablando, se casca una botella de whisky para sobrellevar mejor lo que está pasando. Y dejando atrás el tema de los actores, antes de meterme con el guión, tengo que reseñar la labor del compositor de la música de la película, Jerry Goldsmith, que es el de Alien, también elegido por Steven Spielberg, que bajo su mandato compuso una de las mejores bandas sonoras que he visto en una película. No solo la calidad musical, sino cómo está integrada en el film. Y ahora sí, entrando en el guión, tengo que decir que es una genialidad. Creo que guionistas como Chris Terrio o David S. Goyer deberían verse más estas películas, porque no sé si será por que ya está todo hecho, o la gente se ha vuelto más tonta, o quieren que nos volvamos más tontos, pero sea como sea, estamos ante uno de esos guiones de la Amblin que no solo a nivel estructural son perfectos, sino que también están llenos de detalles y apuntes que me da la sensación como que una vez que el guión ya está pulido, aún así siguen leyéndolo y revisándolo para llegar a la excelencia, al oro. Puedo poner un ejemplo de hasta qué punto está pulido este guión, que hasta lo que durante mucho tiempo yo me pensaba que era un agujero del guión. El tema de por qué solo pasan estos sucesos en la casa de esta familia, si el cementerio se supone que está debajo de todas las casas del barrio, o de una zona bastante extensa, ¿no? Pues revisionando la película para prepararme para el vídeo resulta de que no era un agujero del guión, de que se me había pasado un detalle, que es que la niña nace en esa casa, por tanto los espíritus ven la luz nacer y piensan que es su salvación para pasar al otro lado. Son tantos los momentos de esta peli míticos que es que me cuesta hasta acordarme de todos. Pero ya me estoy alargando un poco y no me gustaría irme sin antes hablar del trabajo de efectos especiales. Es increíble ver lo bien que funciona esta mezcla de técnicas tales como el uso de látex, maquetas, trucos de cámara, juegos de luces, animatronics y un largo etcétera de la ILM, todo supervisado por Spielberg. Y bueno, podría seguir hablando un buen rato, pero se acaba el tiempo y me gustaría hablar de la maldición, de la película y eso, pero si os interesa, mejor que lo leáis. Y sin nada más, huerdos y huerdas, me despido hasta la próxima. ¡Chao! So now, I want to sing a song.
Casas encantadas, no mires debajo de la cama. Cortinas que se mueven y no hay viento. Armarios con un monstruo que vive dentro. Situaciones desesperadas. Imposible que no encuentres nada. ¿Qué es ese ruido que estás oyendo? ¿Será un fantasma que te está persiguiendo? Casas encantadas. Espíritus que te dan la bala. Llevas 4 días sin dormir. ¿Qué es esa sombra que ves ahí? ¿Quién ha encendido la televisión? ¿Será Caroline que está en el salón? No quieres bajar esas escaleras, no puedes, te tiemblan las piernas. Casas encantadas, escalofríos recorren tu espalda. Traumas viejos que vuelven a por ti. No puedes respirar, te quieres morir. Pero ¿qué demonios está pasando? Quizás el diablo que te está reclamando. No quieres saberlo, no tienes agallas. Es mejor que corras y te vayas. Casas encantadas. Dan miedo pero son la caña. Hoy te hemos hablado de 13. Espero haberte asustado, peque. Ahora debes irte a dormir. Podrás hacerlo, chiquitín. Nos vemos pronto por aquí. Hasta aquí el Special World.